Buenas tardes, soy la ingeniera Ashley Donají Velázquez García y bueno, el día de hoy voy a presentar lo que es mi portafolio de inversión y cómo es que este está diversificado. Primeramente se tuvo que realizar un test en donde mi cliente se le hicieron alrededor de 100 preguntas, iniciando por cuál es su edad y nombre. Tiene 42 años, se llama Julio César Velázquez Orozco. Su nivel de educación se basa en licenciatura en Administración de Empresas. Su ocupación actual es empresario en el sector inmobiliario. Su nivel de ingresos anuales va alrededor de 8 millones de pesos. Sus principales fuentes de ingresos se basan en las rentas de bienes y raíces y dividendos de inversiones. Si bien este posee ingresos pasivos, ya que aproximadamente van del 60% de sus ingresos y provienen de inversiones. Su situación actual financiera es que no tiene deudas relevantes con buena capacidad de ahorro. Si bien cuenta con un fondo de emergencia que equivale a 12 meses de gastos generales. Sus principales objetivos financieros se basan desde preservar el capital, generar ingresos pasivos y lograr un crecimiento moderado. En el plazo que espera alcanzar sus objetivos financieros van en los próximos 10 a 15 años. Respecto a su experiencia en inversiones, si bien cuánto tiempo lleva invirtiendo, va desde los 12, lleva alrededor de 12 años. ¿En qué tipos de activos ha invertido anteriormente? Si bien este ha sido desde acciones, fondos indexados, bienes raíces y bonos. ¿Ha invertido en bolsa de valores? Sí, en empresas sólidas, como son los dividendos. Al mismo tiempo, ha invertido en criptomonedas, pero solamente menos del 5% de su portafolio. En bienes raíces sí ha invertido, ya que es una parte importante para el cliente posteriormente para su portafolio. Ha invertido en commodities como oro o plata y solamente ha invertido en ETFs de metales preciosos. Ha utilizado derivados financieros como opciones o futuros. Sin embargo, no prefiere estrategias tan conservadoras. ¿Cuál ha sido su rentabilidad? Promedio actual en inversiones pasadas ha sido entre el 10% y el 15%. Se le preguntó también si habría sufrido alguna pérdida significativa en inversiones. Y sí, ya que en el 2008 perdió en bolsa, pero tomó la decisión de diversificar para poder minimizar esos riesgos. Respecto a la tolerancia al riesgo, ¿qué porcentaje de su capital está dispuesto a perder en una inversión de alto riesgo? Si bien esto no va más del 15%. Y respecto a cómo reaccionaría si su inversión perdiera el 30% en un mes, él revisaría el mercado antes de tomar una decisión. Si bien hasta ahorita nos estamos dando cuenta que no se arriesga, pero tampoco es tan conservador. Me parecería que vamos en un perfil moderado. Continuando, prefiere las inversiones de renta fija o renta variable. Esto va a un 60% de renta variable y 40% de renta fija. Es decir, renta variable es que van a ir cambiando las tasas de acuerdo también a la inflación, y la renta fija es cuando ya se establece una tasa. ¿Se siente cómodo con la volatilidad en sus inversiones? Pues hasta cierto punto prefiere la estabilidad. ¿Qué haría si su portafolio cae un 50% en un año? Si bien no tomaría el cliente decisiones impulsivas, ya que esperaría una recuperación de acuerdo al ciclo económico. Y está dispuesto a endeudarse para invertir solo en bienes raíces y con tasas favorables. Acepta invertir en activos con alta especulación, no como estrategia principal,
pero sí en pequeña proporción. Si bien confía en estrategias de trading, el cliente no confía, pero prefiere las estrategias a largo plazo, es decir, un instrumento financiero que le dé rendimientos en un plazo largo, entre 2-3 años. Sigue estrategias de inversión tradicionales o prefiere innovadoras, mayormente las tradicionales. Me comentaba que no se aferra a los grandes riesgos porque prefiere la estabilidad. ¿Y cómo maneja la incertidumbre en sus inversiones? Si bien pues es con la diversificación y ajustes prudentes, ya que actualmente sí cuenta con un asesor financiero. Dentro de su plazo de inversión, si bien, ¿cuánto tiempo está dispuesto a mantener sus inversiones? Entre 5 y 15 años. Este cliente puede esperar años respecto a tener una liquidez inmediata o esperar años para ver resultados. También el cliente está dispuesto a bloquear su capital, ya que solamente bienes raíces y fondos indexados. Al mismo tiempo tiene como objetivo de inversión a corto, mediano o largo plazo. Él se basa, como ya se mencionó antes, mediano y largo plazo, que va de 2 a 3 años. Continuando, ¿cuánto tiempo espera retirar de utilidades? Si él reinvierte el 70% de las ganancias y recupera el 30%. Es decir, pues sí está dando un porcentaje correcto de acuerdo a los ingresos que está manejando. De acuerdo a su diversificación, si bien qué porcentaje de su cartera destina activos de alto riesgo. Él destina menos del 15%. Sin embargo, diversifica en tecnología, consumo y salud. Mayormente opera o invierte en los mercados que son de Estados Unidos y Europa. La que considera la inversión en activos alternativos solamente en casos muy, muy específicos. Y dentro de los factores macroeconómicos, ¿qué opina sobre la inflación y cómo impacta en sus inversiones? Si bien este cliente protege el capital con bienes raíces e instrumentos ajustados a la inflación, ajusta su estrategia según sus tasas de interés, mantiene la calma y al mismo tiempo aprovecha oportunidades. Sin embargo, al invertir en base al análisis técnico fundamental, principalmente se basa en el análisis fundamental, es decir, pues en todo esto de antecedentes, impactos, cómo ha estado, si se ha mantenido en auge o de acuerdo al ciclo económico, pues en altas y bajas. Y principalmente pues analizando indicadores, qué nivel de deuda tiene, patrimonio, IPC, entre otros indicadores internacionales. Continuando, ¿qué tan relevante es el entorno político en sus decisiones? Es muy importante, ya que especialmente en mercados emergentes, que son los que pues brindan a veces esta volatilidad a los mercados. El cliente prefiere acciones de dividendos y le interesa invertir en bonos de bajo riesgo. Este cliente al mismo tiempo prefiere ETFs para poder diversificar y pues su rendimiento se estabilice al mismo tiempo. No evita private equity y también no invierte en startups, es decir, pues estas empresas que congenian. Solamente Bitcoin y Ethereum en pequeña proporción son las criptomonedas que el cliente ha invertido. Al mismo tiempo, no le parece demasiado riesgoso los proyectos DeFi, es decir, pues las finanzas descentralizadas. También se le pregunta si participa en staking o yield farming y no, él prefiere pues liquidez, es decir, contar con dinero para poder cubrir deudas a corto plazo.
No considera los NTFs como inversión, ya que en eso no invierte. Y la seguridad en inversiones cripto usa exchange regulados y billeteras seguras. Entonces, por lo que tenemos hasta el momento, pues no está tan perdido. Al mismo tiempo, también se le preguntó si utiliza robo-advisors o algoritmos de trading, ya que no solo invierte a largo plazo. En parte prefiere mercados tradicionales y su experiencia con bots de inversión va alrededor del 3%. Es decir, que pues realmente sí es muy baja todo esto de la IA. ¿Sigue influenciadores o expertos en redes sociales para tomar decisiones? Él nos comenta que sí, pero solo para tener liquidez en dólares digitales. Si utilizan inteligencia artificial o en su estrategia de inversión, ya que no solo un complemento. ¿Cuándo decide vender una inversión? Si bien desde que la empresa pierde fundamentos no hay cambio importante en el mercado. Sigue un plan de ganancias y corte de pérdidas, sí, en inversiones volátiles. Su portafolio va a ser revisado trimestralmente y él trabaja con un asesor financiero profesional, lo que le permite gestionar pues adecuadamente sus inversiones. ¿Cómo mide el éxito? Él mide el éxito por estabilidad y crecimiento sostenido. Dentro de su ética y valores, si bien este cliente prefiere inversiones socialmente responsables, ya que busca activos que protejan su capital contra la inflación, es decir, que pues le den cobertura. Considera la sostenibilidad en sus inversiones, sí, ajusta según sus estrategias de interés y ciclos económicos. Ese cliente al mismo tiempo mantiene la calma y busca oportunidades en industrias de que no se relacionen con las armas, tabaco, petróleo o algunas otras afectivas. La inflación, tasas de interés y estabilidad política es lo que le interesa de las energías renovables. Si bien en el patrimonio y herencia sus inversiones están pensadas para heredar. Analizaría si un problema temporal o estructural antes de tomar decisiones, diversificaría en diferentes activos de trabajo de bajo y mediano plazo. Riesgo también. Primero hacer un análisis profundo, evaluar riesgos y diversificación de su portafolio antes de poder aceptar una inversión. Revisaría si son condiciones del mercado o necesita un ajuste. La psicología y toma de decisiones también es muy importante, ya que él nos contesta que mantiene la calma y sigue su estrategia de largo plazo, ya que eso es lo que le ha dado éxito. Sin embargo, pues evita tomar decisiones impulsivas y se enfoca en el análisis de fundamentos. Dedica alrededor de 5 a 10 horas por semana para revisar su portafolio y analizar nuevas oportunidades de inversión. También se basa en datos duros y análisis financieros, aunque también considera las experiencias y el contexto del mercado. Se mantiene informado, pero no toma decisiones basadas en noticias y es muy disciplinado con un plan estructurado. Tiene conocimientos intermedios, primero forma su criterio para poder buscar asesoría y no suena demasiado riesgoso, ya que analiza antes de comprar. Hay una pregunta importante que se le hizo que ¿qué haría si su inversión en la empresa se desploma por fraude? Él contestó que vendería si la empresa tiene problemas serios. Prefiere estabilidad con crecimiento, valora la rentabilidad con seguridad, ajusta su estrategia cada año y pues con que mantenga el 20% en liquidez también evalúa cada inversión, maneja alrededor de 10 inversiones a la vez. Para él la planificación fiscal es clave, ya que los impuestos también tienen mucho que ver con este tema de las inversiones. Y pues su filosofía de este cliente fue crecimiento constante sin perder estabilidad. Podemos decir que estas respuestas que nos da el cliente reflejan un perfil de inversionista moderado porque equilibran tanto seguridad como rentabilidad.
y al mismo tiempo evitan tanto el exceso de riesgo como la aversión extrema a la volatilidad, puesto que un inversionista moderado mantiene la calma y sigue su estrategia, en lugar de entrar en pánico o tomar decisiones impulsivas. Por lo que nos comentan, un inversionista conservador se aferraría a una estrategia sin adaptarse al mercado, lo que es totalmente diferente a lo que el cliente considera. Un perfil moderado se basa en datos duros, pero no ignora por completo la intuición, la experiencia o el contexto de la organización que quiere invertir. Podemos decir que este tolera cierto riesgo, pero con control. También analiza sin bien sus inversiones sin estar sobreexpuesto al mercado. Sigue una estrategia estable, sin estar como sobreexpuesto. No reacciona impulsivamente ante noticias o la volatilidad y sin tomar decisiones extremas. Entonces, es una persona muy cautelosa con sus decisiones, ya que le gusta investigar, analizar, pues muy bien las opciones de cada inversión. Y ante este antecedente, tiene un buen nivel de conocimientos básicos en finanzas e inversiones. Y aunque es de las personas que primero piensa y luego actúa, que son las tradicionales, la inversión tradicional, pues siempre se pide un consejo de su asesor financiero. Y bueno, continuemos con la propuesta que se le da. Él nos comenta que tiene 100 millones para invertir. Entonces, se tiene una lista de empresas, a lo que él nos contesta que la mayoría son sector salud, sector de consumo y sector de tecnología. Se le da una lista de empresas, cada una con su análisis fundamental y al mismo tiempo análisis técnico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Su diversificación la acomodamos de la siguiente manera. Para poder darle un contexto general de lo que el cliente ocupa o necesita. Y bueno, continuando con cómo es que se le da la propuesta. Si bien tenemos que un 100 millones de, bueno, más bien el tipo del cambio del mercado corresponde a 0.04 dólares, lo que 100 millones. Y bueno, los instrumentos que se toman primeramente se ve por, más bien reflejado por lo que es acciones, bonos, fondos de inversión, bienes raíces, commodities y metales preciosos, así como las criptomonedas. Se le da esta opción porque si bien al tener esa cantidad de dinero lo importante es diversificar. Entonces lo que quiere el cliente que se le asegure pues principalmente es seguridad y estabilidad al mismo tiempo para su portafolio. Lo dividimos de esta manera, en donde 30% van a ser acciones, 30% serán bonos, fondos de inversión y ETF serán el 20%, bienes raíces serán dirigidas al 10% y los commodities y metales preciosos, así como las criptomonedas, están en el mismo nivel que es el 5%. Consideramos que esta diversificación es ideal, ya que esta distribución considera un enfoque balanceado y conservador y al mismo tiempo pues más moderado, teniendo en cuenta que tanto la diversificación geográfica como sectorial pues es importante revisar y ajustar
pues periódicamente según las condiciones del mercado y objetivos personales. Contamos con una cartera también, aparte, en donde se tiene que los 100 millones cuentan principalmente con 5 cuentas fuente, que son las que van a estar operando. Basándonos en el diagrama de diversificación, esta sería la estrategia ajustada de acuerdo pues con los porcentajes mostrados. Si bien está establecido por BBVA, Santander, Banco Azteca, Mercado Pago y Nu. Este portafolio está diversificado de acuerdo al diagrama. Entonces, en BBVA se encuentran 60 millones, en Santander 20 millones, en Banco Azteca 10 millones, Mercado Pago 5 millones y Nu 5 millones. El portafolio de inversión que va moderado se refiere a las acciones con un 30%. Entonces, pues es decir, 30 millones. El objetivo de esto es que exista un crecimiento a largo plazo en empresas sólidas. Estas se pueden encontrar en la cartera de empresas que se le pudieron brindar al cliente. Respecto a ETFs, pueden invertirse de 10 millones en pesos mexicanos, lo que puede ser GBM, Bursanet o Actinver. ETFs como Nasdaq, entre otras. En IQVR está alrededor de 5 millones de pesos mexicanos. Las acciones individuales igual cuentan como Apple, Microsoft, Tesla, Oracle, Google. Se estima entre los 10 millones de pesos mexicanos, en donde puede encontrarse GBM o IQVR. El índice mexicano también se puede tomar en cuenta 5 millones de pesos mexicanos, en donde pueden encontrarse en GBM o Bursanet. El rendimiento esperado de este es de 8 al 12% anual con un riesgo moderado. Entonces, pues lo que son los bonos también van a ocupar un 30%. Entonces le correspondían 30 millones. El objetivo principal pues es tener seguridad y estabilidad con ingresos fijos. Si bien CETES ofrece un plazo de 6 meses a un año, agregando de 10 millones a 15 millones en CETES directo. Bonos desde 3 a 5 años con 10 millones pesos mexicanos en GBM o Busana, y Sofipos como Clark, Cubo, Dinar, Cuspid con 5 millones de pesos mexicanos. La tasa estimada va del 10 al 13% anual y su rendimiento esperado va del 8 al 10.5% anual con riesgo bajo. Si bien en los fondos de inversión y ETFs ocupa un 20%, es decir, 20 millones de pesos mexicanos. El principal objetivo es la diversificación con menor volatilidad. Los fondos de deuda a corto plazo, Indostac, Timber, GBM o Bursanet, pueden ocupar el 10 millones de pesos mexicanos. ETFs de mercados emergentes como Alibaba, Tencent o Mercado Libre de 5 millones de pesos mexicanos en IQVR. Y fondos balanceados de renta mixta, como pueden ser en Actinver o GBM, pueden ocupar los 5 millones en pesos mexicanos. Entonces, su rendimiento esperado va a ir del 7 al 10% anual, con un riesgo moderado. En bienes raíces ocupa el 10%, es decir, 10 millones en pesos mexicanos. Su objetivo principal pues, son los ingresos pasivos y apreciación del capital. Puede tomarse en cuenta las fibras como Funo, Terrafina, Fibra Monterrey, etcétera, que son igual de la cartera de empresas que se brinda. Y su rendimiento esperado va del 8 al 12% anual con riesgo bajo moderado. Dentro de los commodities y metales preciosos,
ocupa o hace referencia a un 5%, en donde van a ocuparse 5 millones de pesos mexicanos. Su principal objetivo es la protección contra la inflación y la diversificación. ETFs oro como GLD o plata en 5 millones en pesos mexicanos. Puedes en IQVR o Actimer. Y bueno, su rendimiento esperado va del 5% al 8% anual, con estabilidad en crisis. Por último, en las criptomonedas, que es el 5%, 5 millones de pesos mexicanos, el objetivo es el alto potencial de crecimiento con volatilidad. El Bitcoin, Ethereum, como Bitso o IQVR, con rendimiento esperado del 10 al 30% anual con riesgo alto. Y bueno, ya recuperando un resumen de este portafolio, lo que se puede tener es que en acciones serían crecimiento, bonos, pues porque brindan seguridad y rentabilidad estable. Los fondos de inversión van a hacer referencia a la diversificación. Bienes raíces son ingresos pasivos. Los commodities y metales nos dan protección contra inflación, es decir, pues nos dan una cobertura. Y criptomonedas es pues alto potencial y al mismo tiempo alto riesgo. Si bien ese tiene un enfoque moderado, considero que va en una combinación de crecimiento, estabilidad y diversificación. Al mismo tiempo, pues la tasa estimada que se menciona desde CETES, fondos, cuentas renumeradas, fondos de deuda a corto plazo, rentas variables, alternativas, etcétera. Pues si bien un inversionista moderado busca este equilibrio entre crecimiento y seguridad, aceptando cierto nivel de riesgo para poder lograr mejores rendimientos sin comprometer en exceso su capital. Por eso hemos distribuido estos 100 millones en diferentes instrumentos financieros, cada uno con un propósito específico. Y bueno, todo esto en renta fija para proteger capital y generar al mismo tiempo también ingresos predecibles con menor riesgo. En CETES, pues ideales para conservar el valor del dinero con tasas alrededor del 10.5 anual. En bonos para que nos proteja contra la inflación. Las SOFIPOS estas son superiores a los bancos tradicionales y el beneficio es que nos hace una parte del portafolio con rendimientos atractivos y al mismo tiempo bajo riesgo. También, ¿qué podemos decir? La renta variable es un crecimiento a mediano y largo plazo y pues el motivo es que se invierta en mercados con mayor potencial de crecimiento. Respecto a ETFs, pues que representa a 500 empresas más grandes de Estados Unidos, con un rendimiento histórico promedio de 8 al 12% anual. Esto incluye empresas tecnológicas con alto crecimiento como Apple y Microsoft. También instituciones individuales, empresas líderes, el índice mexicano, es el que replica el índice de precio al consumidor de la Bolsa Mexicana de Valores, diversificando en las empresas más grandes de México. Podemos decir que también las criptomonedas con alta volatilidad, pero con potencial de apreciación a largo plazo. Lo que es Bitcoin, FIBE, depender no solo del mercado tradicional, sino que también pueden generar retornos atractivos en momentos de crisis. Esta liquidez, el 10% que queremos, muestra flexibilidad y al mismo tiempo oportunidades. El motivo pues es contar con efectivo disponible para aprovechar oportunidades o también cubrir emergencias. Y la cuenta renumerada en 5% como Clark, Cubo o DIN, pues nos van a ofrecer esta liquidez inmediata, ¿no? Con tasas del 9 al 10% anual
Entonces estos fondos de deuda a corto plazo, pues nos van a permitir mantener flexibilidad sin sacrificar más rendimientos. En conclusión, pues este portafolio está diseñado para lograr este equilibrio y brindarle seguridad al cliente, crecimiento y diversificación con instrumentos adecuados a un inversionista moderno. Y una de las ventajas clave es que el 40% en activos seguros para estabilidad financiera, 35% en renta variable para crecimiento sostenido, 15% en alternativos para diversificación y protección y el 10% en liquidez para aprovechar las oportunidades. Este enfoque pues va a permitir un crecimiento sólido con una administración de riesgo inteligente. Las carteras que también se muestran en las carpetas con las capturas de las acciones se encuentran comprimidas en el mismo. Pues eso fue todo. Muchas gracias.